hablamos de la célula procariota, la estructura y función de la célula, ¿verdad? Nosotros sí llegamos a terminar toda la sesión, vimos el video, y nuestro objetivo pues es reconocer un poquito la estructura. Recordar que obviamente estos microorganismos, esta bacteria pues mide micras y necesitamos el microscopio para poder verla, pero también cuando se cultiva en placas de Petri podemos verla macroscópicamente, que eso es muy importante, ¿no? Para reconocerla, no, para reconocer si es gran positivo, gran negativo, si es coco o bacilo, que son parte de lo que vamos a trabajar en sesiones posteriores, necesitamos pues otros métodos colorimétricos. La clasificación según su forma y su coloración es tremendamente importante porque podemos tener pues cocos gran positivos como cocos gran negativos, perdón, o bacilos gran positivos como bacilos gran negativos. Entonces, recordar esto. Esta estructura ya la vimos, hoy vamos a ampliar el conocimiento direccionado con las tinciones, por lo tanto, debe de quedar muy claro. Yo con ustedes no hago actividades, pero dentro de mis actividades en este grupo están las coloraciones. Y seguramente estoy segurísima que con su docente lo están haciendo. Entonces, a preguntar todo aquello que queda un poco vacío, porque en la práctica, que cierto que ustedes no lo hacen, pero se trata de explicar, de ver cómo hacen y poder entender por qué realmente. Yo les voy a decir el por qué en la teoría, pero en la práctica, por favor, en sus actividades, traten de aumentar estos conocimientos y que no quede vacíos. Entonces, como estructura ya la vimos, las estructuras, el nucleoide, esta parte que no tiene núcleo, obviamente, pero se dice que no tiene región nuclear, perdón, que tiene región nuclear y que no tiene envoltura nuclear, que es diferente. En cuanto a membrana, también le hemos trabajado y que pues esta membrana obviamente es una membrana bacteriana, pero que si uno lo ve bien dice, oye, pero yo me acuerdo que mi membrana es parecidísima. Claro que es parecidísima, provenimos de una teoría endosimbiótica. Sin embargo, nosotros tenemos colesterol, las bacterias no lo tienen. De esta membrana tiene varias funciones que también lo saben por biología, solo que ahora vamos a, sino que ayer iba a decir, disculpen, la semana pasada trabajamos con el transporte ABC. Entonces, es importante este transporte ABC, que es muy importante en el sentido de que tiene una proteína de unión que reconoce al sustrato, miren qué complicado, y esta proteína de unión se une a otra proteína, y que esta proteína es ATP dependiente, o sea, es una cascada, vaya que trabajo, y en general, pues, de una dirección nada más, lo trabajan, pues, en un buen porcentaje. Cápsula glucocáliz puede que tenga o no tenga, y si no tiene, pues sigue siendo la misma bacteria, solo que aquellas que tienen cápsula y o glucocáliz hace que sea más virulenta. Y obviamente cuando llega a nuestro organismo, y si es el patógeno, va a permitir, ¿no? O sea, va a lograr su objetivo de llegar a dañarnos. ¿Por qué? Porque se supone que nuestro sistema inmunológico se defiende y quiere englobarlo, porque lo ve como un cuerpo extraño, pero por tener estas estructuras evade la fagocitosis y no se desencadena el proceso de opsonización. Por favor, yo sugiero que lean a la par el Plus, porque todo esto está más complementado, obviamente, de todo lo poco que yo les puedo proporcionar en teoría. Igual los flagelos con su proteína flagelina. ¿Qué tienen los flagelos? Movimiento, chicos, pero no todos tienen. No importa. El que no tiene no importa, no importa, pero los que tienen no es que sea imprescindible. Pero la hace más virulenta. Y al flagelo se denomina antígeno H, que es muy importante. ¿Y por qué antígeno H? Bueno, así los investigadores pues lo han propuesto, y al lipopolisacárido, que lo vamos a ver ahora, se denomina antígeno O, y a la cápsula antígeno K. Entonces es muy importante entender esto. Fimbres y velocidades también lo vimos, la diferencia, y nosotros trabajamos con endosporas, ¿verdad? Nosotros quedamos se concluyó que la esporulación o las endosporas es un proceso, aquellas que tienen esta estructura de resistencia, es un proceso importantísimo porque deciden en qué momento quieren esporularse.
y en qué momento quieren ser viables o no, o sea, quieren duplicarse, hacer su acción. Y se entiende que las esporas son sumamente resistentes a la temperatura, a la desecación, a la radiación, a los ácidos, a los desinfectantes. Se supone que todo esto que estamos mencionando es que son materia de nosotros para eliminar a bacterias, pero las esporas no. Por eso hay que tener mucho cuidado y se emplea el método de esterilización que lo comentamos ya hace 5 clases, se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, esto sí es importante tener en cuenta. Y con eso hemos recordado un poquito en lo concerniente a la semana pasada. Ahora vamos a profundizar y vamos a entender un poquito. Profesora, ya entendí que hay 2 tipos de bacterias según su coloración, pero no porque es tan importante la pared celular. Ahí radica todo, mis queridos estudiantes. Por lo tanto, nuestra sesión de ahora es pared celular bacteriana. Como yo digo siempre, ¿no? Vamos a nuestro objetivo. ¿Cuál es mi función? ¿Qué logro voy a conseguir en esta sesión? Lógicamente, con ayuda de ustedes, ¿no? De su participación y de que lean, ¿no? Que complementen, que yo sé que sí lo están haciendo. Quiero entender que sí. Entonces vamos a entender su complejidad y su capacidad tintorial, porque no tenemos que aprendernos la coloración gran y memorizarlo. Esa no, ay, perdón, iba a pasar la teoría. Eso no es la idea. La idea es en que nosotros podamos analizar e interpretar. La memoria es buena, muy buena, ¿no? Mnemotecnias son excelentes, pero no me puedo memorizar porque la memoria también es frágil. Entonces yo tengo que interpretar y entender. Oye, la coloración gran se fundamenta en esto y lo entiendo porque... Hola, somos Mariana Bermúdez, John Jair. Perdón, no me lo memorizo, que esa es la idea. Bien, el video es muy corto, así que por favor escúchenlo. Y Ana María, les vamos a hablar sobre la pared celular de las bacterias. Hola, somos Mariana Bermúdez, John Jair y Ana Moreno. Les vamos a hablar sobre la pared celular de las bacterias. Se sabe que las bacterias son células procariotas. Un ejemplo es el Bacillus cereus. Como se puede ver en la imagen, es una célula alargada que está cubierta por paredes celulares. Iniciemos entonces a hablar de la pared celular bacteriana. El principal compuesto de la pared celular de las bacterias gram positivas y negativas es el peptidoglicano. Es un polímero de 2 azúcares. Uno es el N-acetilglucosamina, el otro es el ácido N-acetilmurámico. Estos 2 azúcares están unidos a través de un enlace glucosídico. Este enlace es particularmente un beta 1,4. Esta es la cadena lineal de carbohidratos y tiene unida una cadena de aminoácidos que son estructuras repetitivas. Los aminoácidos son L-alanina de glutamico, otro que se llama ácido M-diaminopelmélico y por último el ácido D-alanina. En la pared celular de bacterias hay 2, las gram positivas y las gram negativas. Ambas se deben a la reacción del colorante de gram. En las gram positivas hay una capa gruesa de peptidoglicano. El peptidoglicano es una capa tridimensional que le da resistencia a la célula. El peptidoglicano es una capa de polímeros peptidoglicanos unidos por enlaces peptídicos. Estas también están estabilizadas por ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que interactúan con la membrana citoplasmática y con la capa S, que está constituida de glicoproteínas. El ácido lipoteicoico es un componente lipídico que enlaza el peptidoglicano con la membrana citoplasmática para darle estabilidad a la estructura. Las bacterias gram negativas. Estas bacterias son aquellas que tras la coloración de gram no se tiñen de un color azul oscuro sino de un color rosado tenue, debido a la estructura de su pared celular, la cual se conforma por una membrana citoplasmática que ya todos conocemos, un espacio periplasmático compuesto por una fina capa de mureína anclada a la membrana externa por las lipoproteínas de anclaje y por una membrana externa compuesta por fosfolípidos y lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos cuentan de un antígeno O, el polisacárido del centro y un lípido A. A la vez, esta membrana externa cuenta o es rica en proteínas denominadas porinas, las cuales actúan de canales para que puedan ingresar a la bacteria macromoléculas de bajo peso molecular. Al tener estas bacterias una fina capa de mureína o peptidoglicano,
no se logra retener todo el líquido que se efectúa en la coloración de Gram, por lo cual se obtiene este tinte característico de color rosado tenue. Hemos terminado de hablar sobre la pared celular de las bacterias. Espero les haya gustado. Exacto. Yo no me quedaría con el último que dijo, que porque es delgadito se tiene que tener. No, eso no es. Eso no es. Entonces, justamente vamos a ratificar esto y por favor, cualquier duda con sus actividades, con su docente. Por favor, Rosita, con Rosita van a ampliar alguna duda, por favor, porque de hecho que continúa ella con esta parte de coloraciones. Por lo tanto, la pared celular, que es sumamente importante, y en base a ello, y a base de la capacidad tintorial de la pared, es lo que se dice, que tenemos pues las diferencias de Gram positivas y Gram negativas. Entonces, recapitulando un poco lo del video, a la pared celular se le denomina peptidoglicano, ¿no? O peptidoglucanos, o peptidoglicano, son sinónimos, o mureína o pared celular. Que está compuesta, aquí está, voy a avanzar un poco, por monosacáridos que son N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, unidos por enlaces glucosídicos beta, porque es diagonal 1,4. Eso lo hemos trabajado un poco las uniones en biología. Además de eso, tiene unidos, ¿no es cierto?, a este complejo NACNAM, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, se unen 4 aminoácidos. Entonces, eso es importante. Esa es una partecita. Luego viene bloques, 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 y luego viene una transpeptidación para formar, ¿no?, un entramado. Pero ya esa biosíntesis exclusivo, bioquímicamente hablando de las bacterias, no vamos a entrar en detalle. Lo importante es que tengamos por lo menos este esquema. Esto es una pared celular. Muy bien, las Gram positivas que tienen a esa pared celular se le internaliza, vamos ahí, bien, entonces a esa pared celular se internaliza el ácido teicoico, lipoteicoico o teicurónico. Eso va a ser dependiente si en el medio hay rico o necesitan preparar fósforo, entonces eso va a depender, pero lo principal es el ácido teicoico y lipoteicoico. Y bueno, y otros componentes más, ¿no? Forman los polisacáridos. A las Gram negativas, las bacterias Gram negativas, presenta una pared celular, claro que sí, pequeña, delgada, pero tiene. Además de eso, presenta una membrana externa. En esa membrana externa está llena, cargadita de LPS, que se le denomina lipopolisacáridos. Y presenta lipoproteínas y un espacio periplasmático porque presenta una membrana externa, pared y una membrana interna. Me voy a adelantar un poco para que puedan entender esta parte. Bacterias Gram positivas, una gran pared gruesa, sí, eso nadie lo va a discutir, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, enlace beta-1,4, ácido lipoteicoico, ácido teicoico. Básicamente, en las bacterias Gram positivas lo presenta, pues, es pared y membrana. Listo. Las Gram negativas también. Lógicamente que es correcto, presenta una membrana delgada, pero no por ello es que se colorea de rosado. No, eso no es el fundamento de una coloración Gram. Entonces presenta, y eso es a propósito, porque siempre lo primero que encuentran en un Google, cuando no se busca la información correcta, cuando googlean y dice, la pared Gram positiva se tiñe de violeta porque es gruesa y las Gram negativas de rosado porque es delgada. Error total, tremendamente error. Las bacterias Gram negativas presentan, sí es correcto, una pared delgada, peptidoglicano, presentan una membrana externa que está cargada de lipopolisacáridos y que de ahora en adelante estos lipopolisacáridos se les denomina antígeno O. Al flagelo, que vimos la semana pasada, se le denomina antígeno F y a la cápsula se le denomina antígeno K. Entonces, entre otros detalles, pero me interesa mucho el lipopolisacárido. ¿Qué tiene el lipopolisacárido? Un core, un lípido, eso es materia de estudio, pero solamente quiero que rescaten lo más importante, obviamente que lo tienen que leer. Presenta lipoproteínas, claro que sí, lipoproteínas, aquí está, que unen
la membrana externa con el péptido glicano, no es que esté volando, no tiene que estar anclado, y siempre son proteínas, y presenta un espacio periplasmático, como lo están viendo aquí, un periplasma, este y este, y que se une con proteínas fijadoras también a la superficie. Perfecto, estos son las bacterias gram negativas. Correcto, estructuralmente hablando y obviamente a la microscopía electrónica, no óptica. Retrocedo para continuar. La semana pasada yo dije, una forma de clasificar es según su pared, pero siempre hay excepciones. Sí, hay excepciones como los BAR, bacterias ácido alcohol resistente, que siendo en general Mycobacterium, por ejemplo, gram positivas, no se tiñe de la coloración gram. ¿Y por qué será? Y es importantísimo definir, ¿no? Hacer un buen diagnóstico realizando una buena baciloscopía, porque estamos hablando de una enfermedad tremendamente contagiosa y grave, que es la tuberculosis. Causada por el Mycobacterium tuberculosis. Siendo gram positivos no se tiñe con la coloración de gram, pero sí con una coloración especial que es la diferencial, que es la de Ziel-Nielsen. ¿Y por qué ser esta coloración? Ustedes van a ampliar el conocimiento de las actividades. Yo solamente les puedo decir que porque en su estructura presenta unas ceras llamado ácido micólico y que no permite captar el colorante, pero sí cuando se calienta, sí capta la fucsina, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente la excepción, los micoplasmas no presentan pared celular. Entonces esto, mis queridos jóvenes, tenemos que recordarlo. Y cuando hablamos de gram positivas, tengo que mentalizarme. Hoy, gram positivas, pared grande, ácido teicoico, lipoteicoico, y luego viene la membrana. Cuando hablo de bacterias gram negativas, tengo que mentalizar, porque vamos a tener mucho trabajo sobre bacterias ya, una pared delgada, una membrana externa con lipopolisacáridos que se denomina antígeno O, entre otros. Aquí tienen para que revisen y puedan ver las diferencias mejor cuando están juntitas. Cada uno tiene sus números y su estructura, así que esto es revisarlo. Yo ya les explico. Muy bien, ahora vamos a las coloraciones, que es la parte que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo reconocer si son bacterias gram positivas realizando una coloración? Para empezar con esta coloración de gram, que es importantísimo porque me separa pues, el 99% de las bacterias gram positivas en gram positivas y negativas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Cómo puedo hacerlo? Es una coloración importante, pero que tenemos que tener en cuenta que el orden de los reactivos, el orden de una secuencia de esta coloración, debemos hacerlo como debe de ser. Porque siempre decimos a veces, oye, el orden de los factores no altera el producto. Sí, en muchos casos, pero en esta sí. Entonces, antes de colorear, por ejemplo, yo puedo tener en un caldo, ¿no? En un medio de cultivo líquido, puedo hacer crecer bacterias. Muy bien, y yo veo turbidez, y con la turbidez yo digo, oye, sí hay crecimiento bacteriano. Pero si yo quisiera asegurarme de que este crecimiento realmente es bacteriano, puedo yo tomar una gotita, llevarlo al microscopio, no estoy coloreando, lo estoy llevando al microscopio con una gotita o como es líquido, con nada, simplemente una gotita del medio de cultivo y lo llevo al microscopio a 40X. Ustedes ya han llevado microscopía, bueno, no todos, pero han llevado biología. Entonces, o sea, no todos conmigo, digo. Entonces, lo pongo al microscopio y voy a ver pequeñas cositas chiquititas a 400 aumentos y voy a ver que están ahí flotando, ¿no? Y se nota que pueden ser o sea, no puedo ver más, pero puedo ver bacterias. Como puedo descartar y decir, y puedo ver hifas, o puedo ver esporas y esas no son bacterias, es una contaminación por hongos. O sea, eso es importante, una observación en fresco, sin colorear. Pero esa observación en fresco no me permite diferenciar si son gram positivas o gram negativas. Por lo tanto, me sirve para cosas muy puntuales. Nada más, solo quiero saber si está contaminado si tiene bacterias o si no tiene bacterias. Nada más, es lo único que me sirve. Por lo tanto, todo el protocolo de hacer una coloración o tinción, que son sinónimos, tenemos que primero
como dice acá, antes de teñir hay que fijar y antes de fijar hay que extender. Voy a agarrar una lámina portaobjeto, que es nuestro material de trabajo, que ojalá lo reconozcan, y voy a coger con el asa de siembra una pequeña, muy pequeñísima cantidad del cultivo bacteriano, sea líquido o sea sólido, eso no importa, y lo voy a extender. Primero hago un frotis, una extensión. Después de hacer esa extensión, ese frotis o frotis, con mucho cuidado, todo tiene su manera de trabajar, ¿no? Con mucho cuidado, siempre con el mechero de Bunsen. Una vez que ya hice la extensión o el frotis, voy a fijar la muestra. Y la fijación de la muestra principalmente se utiliza el método físico, que es el calor, con mechero de Bunsen, nada de mechero de alcohol, que eso no nos sirve. Pero también puedo hacer con sustancias químicas y mixtas. Pero principalmente nosotros trabajamos con el calor, con el mechero de Bunsen, que tiene alta temperatura. Entonces, mis queridos jóvenes, no vayan a pensar que antes de colorear yo estoy secando la muestra o estoy calentándola. No, la palabra es fijar. Cuando yo fijo a la lámina portaobjeto, hago dos cosas. La fijo al vidrio, pero sobre todo insolubilizo proteínas, porque yo no quiero contaminarme. El que maneja las bacterias no quiere contaminarse, entonces estoy destruyendo a las bacterias por el calor. Puede por ahí que queden, pero por eso mismo hay que tener la bioseguridad adecuada. Pero no estoy calentándola, no estoy secándola, no, estoy fijando, insolubilizando proteínas, destruyéndolas. Pero profesora, se va a ver lo que estoy destruyendo, es nada más que no me haga daño, y por eso es que tengo que tener mucho cuidado. Cuando se hace baciloscopía, el cuidado es extremo, es mucho más por los aerosoles. Segundo paso, ya tengo fijado, procedo a la coloración. Dependiendo de qué tinciones, voy a tener tinción simple, tinción diferencial y tinciones especiales. En una tinción simple, simplemente uno dice, bueno, utilizar un colorante, no cualquiera que sea, cualquiera, azul de metileno, si quieren, cristal violeta, el que tengan a la mano. Pero eso no me permite diferenciar si es gran positiva o gran negativa, ¿eh? No me permite. Por lo tanto, me sirve, sí, para qué propósitos quiero hacer un recuento o quiero asegurarme de que esté creciendo, cualquiera. Pero no me sirve para diferenciar, pero existe para diferentes propósitos. Pero el que más utilizamos para diferenciar, obviamente, es la coloración de Gram o la tinción, que son sinónimos, y la tinción de ácido alcohol resistencia llamada Ciel-Nielsen. Esas son las que se utilizan de rutina, vamos a decir, para un diagnóstico. Si quiero yo colorear tinciones especiales, porque me pide que no es de diagnóstico, es más para investigación, pues se puede hacer, ¿no? Y si alguien de diagnóstico quiere asegurarse de algo, pues me puede solicitar, pero de rutina no se hace. Por lo tanto, tenemos tinciones negativas de cápsulas que en el video, no, ustedes no ven el video conmigo, pero hay tinción negativa, tinción de espora, pero sí está en el UMAPLAS porque lo he revisado. Tinción de flagelos. Eso es como investigación, no de diagnóstico. Por lo tanto, ahora sí vamos a esta tinción de Gram. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? No. Profesora, buenas tardes. Hola. Profesora, disculpe, ¿estas tinciones son seguras o sea, cada bacteria tiene forma o sea, las tinciones, o sea, son seguras para reconocerlas sí o sí, o tienen quizá un falso positivo, por ejemplo, ¿no? No. Muy buena pregunta, Jonathan. Muy buena pregunta. Excelente. No se me habría ocurrido en este sentido. O sea, esa pregunta, ¿no? Que no me la han hecho. Muy bien. Excelente pregunta. Ustedes saben, gracias, Jonathan, para dar respuesta, sí son seguras, sí son confiables. Porque una de las maneras de la prueba de oro, vamos a decir, la prueba de Gall, que nosotros llamamos, pues la prueba Gall estándar, que es la prueba de oro que llamamos, es justamente cuando evidenciamos a la bacteria.
cuando evidenciamos. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? O por cultivo, que es todo un proceso complejo, pero que se hace, o por una coloración, por una tinción. Por eso que es muy importante, a tu pregunta, importante, me estoy adelantando, la toma de muestra. La toma de muestra es muy importante. Si yo he tomado mal, he tomado superficial, he tomado profundo, entonces no voy a reconocer nada. Número 1, es importante que los colorantes de los reactivos estén perfectamente bien. Si están vencidos, si están contaminados, lógicamente tú puedes haber hecho todo tu proceso excelentemente bien, pero ¿de qué te sirve? Porque los reactivos estaban mal. Tercero, si yo lo quiero hacer de un cultivo y ese cultivo está viejito y uno dice, ay, tengo flojera de cultivarlo otra vez, se va a demorar 24 horas, mejor lo colorea de acá. Puedes tener errores y diagnosticar como un gran negativo, que un gran negativo hiere un gran positivo. Y al final estás perdido, o sea, todo sale mal porque va desde la coloración. Entonces, es importantísimo. Y bueno, obviamente el manipulador. O sea, sí es una prueba confiable, pero tiene sus cosas, ¿no? Una buena muestra, una buena coloración, los tiempos adecuados. Sí tiene. Pero muchas veces en el directo no sale. Por eso es que no hay, o sea, no con un directo, o sea, yo puedo reconocer gran positiva o gran negativa, pero caramba, hay un montón de gran positivos, hay cocos gran positivos un montón, hay estreptococo, estafilococos, un gran negativo, caramba, hay un montón de gran negativos, entonces no basta, pero es importante para la investigación porque ya me está diciendo, oye, si hay, pasa por cultivo. El cultivo, cuando se desarrolla, no creas que ya está todo, se vuelve a hacer otra coloración y corroboras. Ya en un cultivo tú has forzado a que el patógeno crezca por los medios de cultivo, que también lo vamos a ver. Entonces tú has forzado, el investigador lo fuerza y lo ve, lo realiza. Ya de un cultivo, sí o sí, ahí no hay vuelta que dar. Coloreas y te va a salir si es coco, estafilococo, estreptococos, diplococos, o si son bacilos gran negativos, sale. Ahora uno dice, ¿qué nombre es? ¿Qué bacteria es? No, uno tiene que terminar el proceso de bioquímico que es largo. Eso lo vamos a ver también más adelante, poco a poco, pero una coloración a tu pregunta es tremendamente importante, siempre y cuando hay que tener los pasos bien precisos, ¿no? Los colorantes, revisar los que no estén contaminados, que no estén precipitados, trabajar bien y que si el cultivo es una técnica de cultivo, que el cultivo no esté viejo porque también tiene un tiempo de crecimiento y un tiempo de muerte. Muy bien. Entonces, mis queridos jóvenes, es sumamente importante cómo están los reactivos, en qué condiciones. Y aquí viene, ¿no? El proceso que ustedes lo van a ampliar, esto estoy segurísima con Rosita. Tienen acá la fijación que ya saben, no es secado, no es calentado, no, es fijación, es insolubilizar las proteínas bacterianas, obviamente, ¿no? Para evitar contaminaciones. Y la forma no se destruye, eso queda igual. El colorante principal, bueno, el colorante que es el cristal violeta, tiene su tiempo, pues acá la mayoría se da 1 minuto, ¿no? Se colorea en una lámina portaobjeto, en una gradilla, etcétera, se deja su tiempo, se enjuaga, se coloca el segundo colorante que es llamado mordiente. ¿Y qué significa mordiente? Que va a fijar. Este mordiente es el Lugol, tiene su tiempo, luego se elimina, se enjuaga, se decolora con alcohol acetona, tiene su protocolo, tiene su tiempo, tiene su técnica, porque también tiene una técnica, ya no se enjuaga en este proceso, y luego último colorante, por eso el orden de los factores sí altera el producto, si no seguimos este orden. Y último colorante, la safranina. Entonces ustedes ven aquí, porque es claro que hay una diferencia entre un violeta y un rosado, bueno, acá yo lo veo medio rojo, ¿no? Pero es un rosado intenso, no es fucsia, es la safranina acá como lo ven es un rojito, un rosadito, pero un poco intenso, pero un violeta, yo creo que ustedes ven la diferencia. ¿Ven la diferencia? Violeta con el color violeta de aquí con el color medio rojito de la safranina, ¿no? Rosado intenso. Lo ven, ¿verdad? Lo ven en la figura. Profesora.
Ya, así como lo ven en las figuras jóvenes, obviamente que la microscopía es más complicada, ¿no? Pero sí se ve, esto es la microscopía, miren aquí, sí se ve. Entonces, mis queridos chicos, esa es la tinción de Gram. La tinción de ácido alcohol resistente es justamente porque las Mycobacterium, como los actinomicetes, son estructuras que son, siendo gram positivas, no se puede colorear. Y me interesa más el Mycobacterium por la baciloscopía, por el causante de la tuberculosis. O sea, no se puede diagnosticar con la coloración de gram, perdón. ¿Por qué? Porque en su composición tiene ácidos micólicos, como lo ven aquí, ¿no? Siendo gram positivo, tiene todo lo que pueden decir, pero tiene los ácidos micólicos y estos son de tipo lipídicos y no permite que capte el cristal violeta. Por lo tanto, pues jóvenes, es imposible. Perdón, yo me estaba obviando porque pienso que voy a tener actividad con ustedes, pero no es así. Bien, retrocedo por favor un ratito y quiero que vean esto. ¿Por qué capta de cristal violeta los gram positivos? ¿Por qué? Porque en su estructura ya habíamos quedado, y voy acá, en su pared celular tiene el ácido teicoico, voy a ver acá mejor, el ácido teicoico y el hipoteicoico. Cuando ustedes colocan el cristal violeta, estos ácidos tienen una afinidad increíble por el cristal violeta. Forma un complejo cristal violeta y forma un complejo que ya no es tan fácil salirse, ¿no? Forma un complejo, le gusta. Le gusta. Entonces, el mordiente, como ya fijó el complejo, como ya se formó el complejo, el lugol, el mordiente, lo fija más. Lo hace pues un poco más estable, los hace más grueso e impermeable. Un rato voy a hacer la ventana que hay bulla. E impermeable a que se pueda salir este complejo. Ya no sale porque la función del lugol ya la hizo, ya cumplió su función. Entonces, cuando decoloran, no se va, no se preocupa. Uno dice, profesora, no veo nada. Recuerde que son microscópicos, porque es lo que me decían los chicos. Profesora, ya se fue mi colorante, he hecho mal. No, le digo, si tú has fijado bien, no puede salir mal, porque son microscópicos. Entonces, 1000 veces aumentado no tenemos, por favor, ni que fuéramos la Mujer Maravilla o el Superman que puede ver a través, solo no podemos. Entonces, cuando decoloras no pasa nada, no se va. Cuando contracoloreas con la safranina, no capta nada porque ya lo captó. La pared celular ya lo captó el cristal violeta. Por eso, mis queridos jóvenes, en la tinción de Gram, las gram positivas se tiñen de color violeta porque tienen el ácido teicoico y lipoteicoico, no porque la pared sea gruesa. Las gram negativas que ¿tienen ácido teicoico? No. Las gram negativas tienen lipopolisacáridos en la membrana externa. Por lo tanto, el cristal violeta no tiene afinidad. No, el lipopolisacárido dice, no quiero que me colorees, no tengo afinidad. Cuando ponen el lugol, ¿qué va a fijar si no ha coloreado nada? Cuando decoloran, pues lo saca más rápido de lo que pudo intentar introducirse. Pero cuando contracolorean con la safranina, ahí sí, el lipopolisacárido le gusta, tiene afinidad por la safranina y por lo tanto se colorea de color rosado, un poquito intenso, depende de la safranina, ¿no? Por eso les decía, al final del proceso, las bacterias gram negativas se tiñen de rosado, no porque la pared sea pequeña, sino porque presenta lipopolisacáridos que tiene afinidad con la safranina. Ese es el fundamento que ustedes lo van a ampliar en sus actividades. Me quedé aquí con la coloración Ciel-Nielsen y les comentaba que la pared del Mycobacterium presenta ácido micólico y que es de naturaleza lipídica. Por eso, dentro del proceso, jóvenes, que ya lo van a ver con Rosita, se calientan y todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Así que ustedes saquen el jugo en sus 2 horas de trabajo, porque tienen sus 2 horas, saquen el jugo para poder decir, profesora, no entiendo, si no captaron aquí un poquito o está su internet inestable. Se calienta y se le llamaba antes la prueba de los 3 humos, pero sí se calienta y hay que tener mucho cuidado de que ese desprendimiento de vapor sea vapor y no que hierva, porque si no se acabó y no sirve para nada. Y repito, el investigador, el microbiólogo,
el tecnólogo, que son las personas responsables de hacer un diagnóstico de este tipo. En nuestras manos está la vida y la muerte, como siempre les digo. Cada vez que uno hace un análisis, estamos jugando entre la vida y la muerte, porque en nosotros está en los resultados. O sea, no es tan fácil, es muy complicado decir, hoy es negativo. Entonces, no le dan tratamiento y el pobre paciente se nos puede complicar. ¿Por qué? Porque, número uno, de repente no presentó, no es puto, sino saliva, y en la saliva no está el micobacterio. Y segundo, que hicieron mala coloración o mala lectura. No es fácil leer, hay que leer 100 campos. Por lo tanto, en la secuencia, ya saben por qué se calienta, en la secuencia de la tinción de Ziel-Nielsen, tenemos aquí la fucsina fenicada, tenemos aquí el segundo paso, se decolora previa calentar 3 veces, se decolora con alcohol, no acetona, sino ácido con ácido clorhídrico, y se contracolorea con azul de metileno. Este trabajo se hace en cámara de flujo laminar o una cabina especial, pero no se hace hacia el aire, ¿eh? Mucho cuidado porque es muy contagioso, pese a que se fija. Ya ustedes saben que hay que extender y luego fijar. Esto es el resultado. En un fondo azul tenemos las bacterias, si es que están presentes, de este color. La baciloscopía, jóvenes, es sumamente interesante. Es un tema muy interesante que lo van a tocar con ella, pero les adelanto de que uno tiene que leer 100 campos. Uno no lee 100 campos microscópicos si es que ya la primera me sale positivo y yo veo. Comienzo a revisar varios campos, ¿no? Para ver el número de bacterias, para dar una cruz, 2 cruces o 3 cruces. El diagnóstico que uno hace es sumamente importante porque el médico va a ver la gravedad, darle tratamiento según los programas y todo lo que tenga que hacer. Entonces sí es importante la baciloscopía. No solamente tenemos esa técnica de Ziel-Nielsen, hace muchos años, y yo he trabajado con esta coloración auramina rodamina hace más de 30 años, que en ese momento no estaba todavía, o sea, no se aceptaba como una prueba fehaciente. Ya pasaron los años y ahora esta técnica auramina rodamina, técnica de fluorescencia, supera, porque se han hecho muchos, o equipara o supera. Y este es un tema de 80, 92, según el autor, pues que ha sido pues una diferencia enorme, jóvenes, pero los estudios que nosotros hacíamos hace muchos años atrás, no era tanta la diferencia, ¿no? Habría que ver momento, tiempo y espacio, como siempre digo, pero sí había diferencia. ¿En qué sentido? En que esta técnica de fluorescencia era un poco más sensible, detectaba mejor. Por lo tanto, se puede utilizar y debería de serlo. Es menos complicado, mucho más fácil, más rápido, tenemos mayor sensibilidad, todas las ventajas, pero la gran desventaja es que necesita un microscopio de fluorescencia y no todos los lugares de diagnóstico, hospitales, postas, etcétera, cuentan con este microscopio. Qué pena, ¿no? Y bueno, yo creo que sí les he dado la respuesta a la pregunta de Jonathan, las precauciones. Todas las precauciones que se traducen en artefactos podemos pues entender, ¿no? El problema que puede haber cuando los reactivos están mal, cuando el cultivo está viejo, cuando la toma está equivocada o cuando de verdad la toma equivocada resulta muy interesante, pero no nos quedamos con solamente la primera toma, sino hacemos cultivo, o sea, hacemos la coloración y seguimos el cultivo y volvemos a hacer coloraciones.